Distancia por nuestra señal de webcast. También bienvenidos a los que nos están viendo a distancia. Y bueno, pues vamos a dar inicio a esta que es nuestra quinta sesión de este año, del 2019. Y para ello tenemos a pues un invitado que nos acompaña de la UAM Iztapalapa. Entonces, bueno, pues les voy a platicar un poco sobre su historia profesional. Les presento a Pablo César Hernández Cerrito. Él estudió su licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana, la maestría en Gestión de la Información en la Universidad de La Habana, Cuba. Es también maestro en Tecnologías para el Aprendizaje por la Universidad de Guadalajara y doctor en Educación por la Nova Southeastern University. Es asesor en el diseño, implementación y evaluación de programas de educación superior, formador de formadores para la enseñanza y aprendizaje en modalidades innovadoras de aprendizaje, ponente nacional e internacional en temáticas de educación y nuevas tecnologías, y también es profesor de cursos, seminarios y talleres del uso pedagógico y de investigación de las TIC para estudiantes de licenciatura y posgrado. Su última conferencia es el aprendizaje sociocognitivo mediante la tecnología móvil. Es también el fundador y colaborador de la Coordinación de Educación Virtual de la UAM Iztapalapa, miembro de la Red Latinoamericana de Tecnología Educativa, miembro de la Red de Innovación Educativa RIE 360, miembro del Comité UAM del Consejo del Área Metropolitana CRAM Anuyes. También es colaborador de la Red de Académicos de Iberoamérica AC, colaborador de redes para comunidades digitales para el aprendizaje en educación superior, y su última publicación fue La experiencia de innovación y colaboración docente para la modalidad online en la UAM. Esto en 2018. Pues bienvenido, Pablo. Él nos va a platicar sobre el tema diseño pedagógico contra o además de o para el desempeño docente en Moodle. Bienvenido, muchas gracias por aceptar mi invitación, Pablo, y pues bienvenidos a todos los que ya están llegando a nuestra quinta sesión. Vamos a dar inicio. Te dejo la palabra, Pablo. Sí, pues muchas gracias, Rebeca. La verdad es que este espacio es muy importante para hacer comunidad y además, bueno, compartir la experiencia y cada quien dentro de su entorno poder utilizar esa experiencia para aplicarla en cada una de las problemáticas que existen dentro del aula y en las necesidades formativas que se tienen. La verdad es que esta plática me parece muy importante por lo siguiente. Hay necesidades muy específicas dentro de la praxis educativa que tienen que ver con la parte pedagógica y la parte de desempeño docente. Me voy a parar un momento para que se vea mucho mejor y podamos seguir la presentación, que a final de cuentas es lo que se preparó para ustedes. Hay, digamos, varios elementos dentro del proceso de aprendizaje que son fundamentales. Y dos elementos fundamentales, pues es la parte pedagógica y la parte del desempeño docente, es decir, la acción, la intervención del docente. Para ello, nosotros hicimos a lo largo de varios años, hemos recuperado algunos indicadores o algunos elementos que nos hacen ver si ese diseño pedagógico y esa función o actividad docente nos orientan hacia el camino de calidad, en este caso el aprendizaje duradero. Para nosotros un elemento central dentro del proceso educativo pues es el aprendizaje profundo, el aprendizaje significativo, que perdure. Para ello, a veces o en ocasiones en los escenarios educativos hay una separación
o hay una dicotomía en lo que es el diseño y la función docente. En algunos programas que utilizan tecnología educativa, por una parte está la persona que hace el diseño y por otra parte el que imparte el curso. En ocasiones hay buena comunicación, hay buena integración de equipo, que es difícil, pero a veces hay una dicotomía que es importante considerar. En otros escenarios, lo que sucede es que el profesor es el diseñador también del curso, toma las dos funciones. Entonces, también se vuelve complejo, no es fácil, no es tarea fácil, sin embargo, en muchos contextos así sucede, en diferentes modalidades, ya sea presencial con apoyo de tecnología, ya sea en modalidad semipresencial o en modalidad virtual. Estos dos elementos son piezas clave dentro del proceso de aprendizaje. Bueno, desde nuestra perspectiva, creo que ya estamos más que convencidos que lo que hace, en este caso, los ambientes virtuales, no es sustituir la docencia. De hecho, en estudios interesantes hacia futuro o lo que son las tendencias, uno de los roles o una de las actividades principales que va a tomar mayor fuerza va a ser la docencia. La docencia en el sentido, docencia digamos presencial, en el sentido que puede ser virtual, pero que el docente tenga presencia dentro del aula. Entonces, en este sentido, extendemos las posibilidades para flexibilizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que vamos a trabajar un poco, o lo que les quiero comentar, es un poco lo que está sucediendo a manera de una mirada muy general. Pues estamos en el lugar tercero a nivel internacional de uso de Moodle. De las 5,000 instituciones de educación superior públicas o privadas que existen alrededor de México, más del 50% ya utilizan plataformas e-learning, y entre las plataformas e-learning más utilizadas, pues es Moodle. Es una de las herramientas, digamos, de uso común para muchos de los profesores a nivel nacional. A nivel internacional también tiene mucha presencia. En el caso, nosotros iniciamos en la UAM Iztapalapa un proyecto de educación con tecnología, y sí utilizamos varias plataformas e-learning, entre ellas atutor, que era canadiense, Claroline, que era francesa, de origen francés, y Moodle, que muchos de ustedes ya saben que tiene un origen de Australia, ¿no? El fundador es de Australia. Entonces, la presencia de Moodle en ese inicio era, al igual que todas, nosotros queríamos probar, y la comunidad en particular, conforme iba realizando la práctica docente, iba conociendo la herramienta, y además lo que tenía, digamos, como escenario hacia el exterior, dio fuerza a la plataforma para que hubiera sido la plataforma institucional. Entonces la comunidad en realidad decidió por utilizar Moodle. Nosotros, alrededor de estos 10 años, de las 3 divisiones académicas que existen en la unidad, 27 licenciaturas aproximadamente, hay cerca de 500 aulas virtuales en toda la unidad. Esto sí es claro como apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje presencial. Se han dado varios cursos de formación docente, cerca de 40 cursos para uso de esta tecnología, y continuamente se van inscribiendo estudiantes cada trimestre. Entonces tenemos una actividad bastante interesante. Bueno, lo central de la plática va a ser estos pilares que se consideran a nivel tanto pedagógico como en el desempeño docente para facilitar el aprendizaje. ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos una revisión, digamos, de literatura, una revisión a nivel internacional de qué es lo que hacían las instituciones en los programas online que, digamos, exitosos, o que habían tenido éxito en sus programas en estos dos elementos. Nos parece interesante, aunque parece a veces obvio, vamos a retomar algunos indicadores que los voy a ir comentando, y en esta idea vamos a ir dando algunos ejemplos. En el caso de diseño pedagógico, sí ubicamos 4 elementos sustanciales, que es organización y apariencia, consistencia y en este caso conformidad, uso apropiado de las herramientas y recursos y soporte al estudiante.
Obviamente, estos elementos, algunos de ellos están orientados a programas totalmente en línea, pero algunos se pueden aplicar en cualquier tipo de modalidad. Dentro de estas categorías hay algunas interrogantes que serían como los indicadores que tenemos que tomar en cuenta como pilares fundamentales de un espacio o de un curso en módulo. Por ejemplo, el primero de ellos, el diseño de la página principal del aula virtual es claro, simple y acogedor. Es decir, tiene totalmente una organización sin distractores, ni herramientas, ni, digamos, bloques, en el caso de Moodle, que distraen al estudiante del proceso de aprendizaje. Esto es clave, porque de esto depende mucho la actitud que el estudiante asuma dentro del entorno virtual. Hay en ocasiones que desde la primera entrada al entorno, al sistema, ves muchísima información confusa, algunos bloques que no tienen que estar o que simplemente no tienen alguna función importante dentro del curso. Para los administradores o gestores de módulo, sí se puede hacer que cuando se abra un curso ya existan por default elementos básicos que son los que se van a utilizar y los demás elementos posteriormente pueden ser útiles o quitarlos. Tanto a nivel del rol de profesor en la plataforma, también sucede así. Si tú tienes elementos adicionales y que no van a tener un uso, también se pueden eliminar o quitar. Este es un elemento básico. Parecería obvio, pero es esencial porque determina mucho la actitud del estudiante en el uso de la plataforma y de las actividades. Otro de los elementos claves y cruciales, que a veces esto, digamos, del uso de tecnología o cuando se da mediado por tecnología el proceso de aprendizaje, a veces nos hace repensar. Repensar, nosotros consideramos que es lo mínimo o lo básico que debe tener. En ocasiones se le puede llamar plan docente o sílabus, en muchos planes y programas se le llaman sílabus, pero esos son los elementos básicos, mínimos que deben tener. Cualquier curso, cualquier mediación pedagógica que exista dentro de un curso en Moodle son los elementos básicos mínimos que debería tener. También se puede manejar a nivel de plantilla en la plataforma que por default cada que se abra un curso ya aparezca esta estructura o estén integrados estos elementos para que el profesor los pueda integrar o el equipo que está encargado de la parte pedagógica. Otros de los elementos tienen que ver más con la parte de lectura, de que todos los elementos tengan congruencia y sean fácilmente legibles ante la lectura y bueno, también se pueden generar plantillas para que en los contenidos tengan el mismo tipo de letra, el mismo tamaño, dependiendo de los encabezados y dependiendo del contenido, pueda ser realmente un material realmente legible. Hay otros elementos de accesibilidad y usabilidad que tienen que ver con la diversidad de los estudiantes y tienen que ver también con que fácilmente puedan descargar los contenidos, fácilmente puedan acceder a ellos. Y bueno, hay estándares, ¿verdad? Hay estándares, no me voy a detener mucho en ello, nada más se comenta a nivel de elemento como indicador importante de calidad a la hora de hacer el diseño pedagógico. Y otro de los elementos importantes es la consistencia y conformidad. Hay en ocasiones que queremos utilizar una misma herramienta para diferentes objetivos. Uno de los elementos, una de las herramientas más usadas o utilizadas son los foros de discusión para la parte de comunicación, pero identificamos como tres funciones principales de los foros. El foro que tiene que ver con los anuncios o que se utiliza como un pizarrón, donde el docente va incorporando algunos anuncios o algunos mensajes para todo el grupo, donde solamente el profesor participa. Hay otro foro que es muy útil, que tiene que ver con las dudas y en este caso inquietudes que el estudiante tenga con referente al curso o la dinámica del curso. Son espacios específicos que tendrían que haber
en un aula o en un curso en Moodle. Sin embargo, a veces utilizamos un mismo foro para todo ello. Y a veces eso se confunde o hace que el estudiante confunda o no encuentre fácilmente la información. Y bueno, están los foros temáticos, que ya son específicos para los temas o para, en este caso, cada uno de los contenidos del curso. Hay algunas actividades también que son importantes, que tienen que ver con la evaluación, que más adelante lo voy a abordar, pero esos son algunos de los indicadores. Uno de los retos fundamentales que nos encontramos es que los estudiantes se distraen o se concentran poco, encuentran poco tiempo o en su gestión, digamos, se autorregulan poco para desarrollar las actividades. Y bueno, nosotros tenemos que ofrecerles ese ambiente propicio para que eso no suceda. Y bueno, varios de los elementos tienen que ver con cómo está organizada la información, cómo está presentada en el curso, pero también con algunos elementos, si los tiene de manera institucional, algunas universidades lo que han generado son ciertos plantillas o ciertos criterios que cuando se abre el curso, automáticamente ya el profesor ya tiene una estructura básica para poder trabajar. Eso ha sido muy valioso para que haya una uniformidad en los cursos que se tienen en una licenciatura o en un posgrado en algún programa de estudios. Uso apropiado de las herramientas. En ocasiones, Moodle en particular tiene diferentes tipos de herramientas, tanto para la comunicación como la información o recursos o actividades, pero es importante que existan los apoyos y el soporte para que se utilicen esas herramientas de manera eficiente. Hay en ocasiones que utilizamos cierto tipo de herramienta, pero los estudiantes no la han usado o no la aprovechan adecuadamente porque no tienen el soporte o el apoyo desde el punto de vista técnico, pero también pedagógico para poder utilizarlo. Entonces, a veces las experiencias que se tienen pues no son satisfactorias. Eso es importante a manera de, digamos, indicador. Ya lo comentaba, es importante que en los cursos o en las aulas exista un espacio específico de apoyo al estudiante. Ya sea a veces que estamos utilizando la tecnología o el curso como apoyo a nuestra clase presencial, o a veces semipresencial o totalmente en línea, y es fundamental que exista un espacio donde los estudiantes se puedan dirigir y puedan tener el apoyo técnico para resolver cualquier duda referente a la navegación o al uso de las herramientas. Creo que ahora sí podemos entrar en materia. Lo que antecedió son elementos o principios básicos. A veces parecería que son muy simples y ya los tenemos en cuenta, pero hay que reflexionar muy bien si lo estamos cubriendo dentro de nuestro curso. Para nosotros lo importante dentro del proceso de aprendizaje es el aprendizaje duradero. La propuesta, ya utilizando Moodle, la estamos centrando en 4 aspectos fundamentales. En procesamiento de información como elemento básico, posteriormente un elemento de discusión, reflexión y síntesis de la información, es decir, todo proceso de aprendizaje tiene que pasar por esos 4 elementos. Otro de los elementos es autoevaluación y realimentación o retroalimentación, y uno de los últimos es consolidación y aplicación del aprendizaje. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? Les voy a mostrar un ejemplo de qué herramientas hemos utilizado y cómo lo hemos intentado realizar. En el caso del procesamiento de información, a veces nos quedamos en este simple, digamos, actividad o ejercicio, donde le dejamos a los estudiantes simplemente la lectura. Y digamos, bueno, lean la lectura y luego hacemos alguna comentario, alguna discusión. Generalmente nos quedamos, tanto en los procesos presenciales como en línea, a veces nos quedamos ahí, nada más en que el estudiante procese la información. Bueno, es una etapa importante que tiene que cumplir el estudiante. Hay diferentes formas. Una de las formas que nos ha funcionado es utilizar la herramienta de lección de Moodle.
La herramienta de elección de módulo lo que hace es presentar contenidos, pueden ser diferentes contenidos, diversos contenidos, que puede ser texto, video, audio, o puede ser la combinación de los tres, pero de manera secuencial. Están organizados de tal forma que genera una ruta de aprendizaje donde el estudiante, si contesta bien ciertas preguntas, puede continuar o profundizar sobre la lectura o el contenido. Si no contesta bien, se puede dirigir a otro contenido que ayude a superar lo que no pudo contestar o lo que no pudo comprender en este contenido. Esto ha sido muy útil por varias cuestiones. Una de las preocupaciones o de los retos importantes es hacer que lean los estudiantes. Cuesta mucho trabajo. Lee, pone atención, concentra las ideas clave, digamos, resume, saca síntesis, saca los elementos principales de una lectura. Bueno, pues a partir de esta herramienta se puede hacer eso de manera automatizada, es decir, ya previamente planificada, de tal forma que el grupo de estudiantes siga cierta ruta de aprendizaje que tú quieres y además te aseguras de que eso por lo menos lo va procesando y va sacando o recuperando la información importante del contenido. Esta ruta o estas rutas que se generan, tú las generas previamente, se ponen en el estudiante, puedes poner tiempos, puedes poner una serie de elementos o configurar inclusive que lo puedan repetir en varias ocasiones o que se pueda usar en diferentes momentos el contenido. Posteriormente al procesamiento de información viene una fase que es de discusión, reflexión y síntesis de la información. Es verdad que a veces nos saltamos la del procesamiento de información o a veces hacemos el procesamiento de información y luego nos seguimos con la parte de discusión, reflexión y síntesis. O a veces directamente vamos al foro, ¿no? Y ahí ponemos la lectura. Sin embargo, sí consideramos que se deben de seguir estas fases y, bueno, uno de las herramientas que ya conocemos, y no es algo nuevo y que se ha utilizado mucho y varias investigaciones sí se menciona que ha sido útil para la comprensión de los contenidos, por la interacción, por la parte de estar, digamos, retroalimentando la discusión, pues son los foros de discusión. En este sentido, hay diferentes foros de discusión en Moodle, no solamente hay una modalidad, hay diferentes formatos de discusión. Pero bueno, lo más interesante acá o lo que vemos es la integración de estos elementos, es decir, primero procesan a través de la lección, te aseguras que tengan los elementos imprescindibles, digamos, a nivel de información. Posteriormente, la siguiente fase lo llevas a un foro de discusión donde ya hay elementos para discutir, para argumentar a favor o en contra y también para interactuar. Posteriormente a esta interacción, al final podemos utilizar diferentes recursos. No solamente el foro ha funcionado de manera textual. Hemos ya estado empleando en foros donde ponen el texto o la participación en texto, pero también ponen un video. O si no es un video, utilizan un mapa conceptual. Diferentes formas de representar, en este caso, la información o de organizar la información, y también nos ha servido muchísimo la infografía como elementos, digamos, de diversificar un poco las estrategias y la forma de representar lo que el estudiante puede, digamos, adquirir de la información o el contenido que ya previamente ya revisó. Otro elemento imprescindible que consideramos en todas las etapas del proceso de aprendizaje es la autoevaluación o la realimentación. En ocasiones es importante, ahorita está, digamos, como una tendencia, la parte de la analítica de aprendizaje, donde sacas datos estadísticos de cómo el estudiante ha intervenido en el curso, dónde ha participado más, qué contenidos ha visto, cómo se ha desenvuelto dentro del curso en Moodle. Sin embargo, consideramos que a nivel cognitivo y a nivel individual, un elemento importante es la autoevaluación. También esto lo hemos logrado también con los exámenes online, pero no como un examen para evaluar qué tanto sabe el estudiante, sino más bien para que se dé cuenta cuáles son sus deficiencias,
cuáles son sus aciertos y en dónde tiene que poner atención para que él mejore y él se dé cuenta de ello. No utilizamos el examen como una forma de calificación, utilizamos el examen, evaluación de retroalimentación inclusive inmediata, pero para que el estudiante vea sus deficiencias y mejore. Otro de los elementos que nos ha funcionado muy bien, y creo que lo hemos olvidado mucho, es la parte de, digamos, el saber o el conocer de ti qué cosas y cómo aprendes y cómo puedes mejorar ese aprendizaje, que es la parte de la metacognición. Es decir, hacer una reflexión sobre cómo estás aprendiendo, qué es lo que estás aprendiendo y en dónde te hace falta, que lo hemos logrado a partir del blog. Hay una herramienta dentro de Moodle también que se puede utilizar y que es el blog. Para no salirnos del entorno, utilizamos esa herramienta también para esa actividad. Entonces, estos dos elementos suman el uso de diferentes actividades y diferentes herramientas dentro de la misma plataforma Moodle, y al final del proceso, o lo que llamamos nosotros consolidación o aplicación del aprendizaje, que es donde vemos realmente, digamos, o aquí es donde se integra todos los demás procesos y donde se integra lo que consideramos la madurez del aprendizaje, es a partir de proyectos o portafolios digitales. Creo que en muchos de los casos se puede utilizar el portafolio digital de diferentes formas en Moodle. Hay un módulo que se puede, digamos, integrar a la plataforma y que sirve específicamente como herramienta o portafolio digital. Sin embargo, también se pueden abrir foros por grupos o se pueden utilizar diferentes formas. Aquí la esencia es de que se recuperen las evidencias en una estructura lógica donde el estudiante vea todo el seguimiento y todo lo que realizó a lo largo de un proceso de aprendizaje y obviamente lograr un producto final. Estos elementos que se mencionaron los hemos estado probando, estos 4 elementos que se mencionaron, estamos probando. Claro es que pueden usarse o pueden intervenir diferentes herramientas, pero esos son como los elementos que consideramos han sido útiles para un aprendizaje de mayor duración, es decir, que no se pierda a la siguiente clase y de repente el estudiante, ¿qué es lo que vimos en la siguiente clase? No me acuerdo, no pasó nada, solamente quedó en la memoria temporal. Pero para este proceso consideramos que requiere de un tiempo, y a veces el tiempo es valioso en los planes y programas de estudio porque hay poco tiempo y mucho contenido. Entonces, en esto creo que sí nos puede ayudar mucho la plataforma. Fuera de los espacios o de los tiempos del aula, podemos prácticamente planificar estos procesos de tal forma que lo que utilicemos en los pocos tiempos que se tienen, los aprovechemos al máximo para consolidar el aprendizaje y no nos quedemos con este primer nivel solamente de procesar o leer información. Esto es importante por ello. Aquí, bueno, hay 2 preguntas que fueron propuestas por la maestra Rebeca acerca de qué es lo que está sucediendo o si ustedes consideran que en su plataforma se han realizado un buen diseño pedagógico. Esto es a nivel, se puede hacer una evaluación a nivel institucional o a nivel individual, ustedes piénsenlo, si realmente tienen un diseño pedagógico orientado al aprendizaje duradero o simplemente la tecnología la estamos utilizando para reproducir algo que lo que hacíamos en la clase presencial, es decir, subir puramente contenidos y que los estudiantes tengan acceso. Yo creo que hay que buscar digamos, este aprendizaje a largo plazo, este aprendizaje significativo, como lo quieramos llamar, pero importante que lo logren los estudiantes a la hora de utilizar la plataforma, utilizar herramientas tecnológicas, pues lo logremos conseguir. Si no, aprovecharemos solamente una parte de la tecnología. Otra de las preguntas, si lo han conseguido, ¿cómo lo han hecho? Hay experiencias importantes de profesores o de gente que ha estado utilizando por mucho tiempo Moodle.
y ya tiene experiencias importantes que habría que analizar cómo lo hicieron o cómo lo están haciendo. Bueno, la segunda parte de esta, digamos, presentación es, ahora sí, está el diseño pedagógico. Ya tenemos estas actividades, esta forma de evaluar, digamos, contenidos organizados, y luego, ¿qué pasa? Son dos momentos que son fundamentales y se integran, que es la actividad o el desempeño docente dentro de un curso en módulo. ¿Cuáles son esos 4 elementos? Creo que en todo programas pueden ser indicadores o elementos de evaluación de la docencia, que es la parte motivacional, cómo motivo al estudiante, qué hago para motivar al estudiante, al grupo, la retroalimentación, el seguimiento y la evaluación. Son elementos que debemos de considerar. Hemos sacado a nivel de preguntas ciertos indicadores, ciertas acciones que tiene que hacer el docente, tanto al inicio como a lo largo del curso. Algunas de ellas son esenciales. Por ejemplo, siempre al inicio de cualquier curso, así como lo haces en una clase presencial, podrías utilizar en videoconferencia o una herramienta de videoconferencia, que bueno, Moodle tiene varias opciones para poder integrar videoconferencia. A lo mejor no todas se utilizan de forma integrada, pero sí puedes utilizar, por ejemplo, Zoom, puedes utilizar Hangout, puedes utilizar algunas otras herramientas de videoconferencia para hacer una presentación específica sobre el curso que tienes en plataforma y cómo está organizado, cómo está distribuido, con qué actividades, cómo vas a utilizar y cuáles son, digamos, aquellas intenciones para cada una de las herramientas y cuál va a ser tu participación, qué es lo que espera el estudiante cuando ingrese a la plataforma, cuando participe, qué es lo que va a esperar de ti como profesor, qué participación y qué interacción va a requerir y va a necesitar el estudiante. La comunicación y la retroalimentación. Creo que uno de los o dos elementos importantes en cualquier momento para los estudiantes, pues establecer reglas claras de interacción, de participación, etiquetas en los diferentes medios que vas a utilizar. Pues el que domina es el foro de discusión, pero bueno, si utilizas algún chat para hacer alguna actividad, también tiene que haber reglas de participación. Si utilizas algún otro medio que lo requiera, también tiene que haber esas reglas desde un principio, del inicio del curso. Y otro de los elementos importantes es los tiempos de respuesta. Los tiempos de respuesta que tú le des al estudiante. Se han hecho varias investigaciones, y esto es real, en los foros de discusión principalmente o en otras herramientas, que cuando pasa más de 72 horas, el estudiante pierde el interés de la participación o de la interacción. Cuando es menor a esas horas de respuesta, el estudiante aumenta su nivel de motivación. Entonces es importante que se establezcan ciertos tiempos, que les quede claro a los estudiantes que si no vas a estar las 24 horas ahí, puede haber tiempos específicos. Creo que hay modalidades de asesoría o de inclusive dedicarle espacios específicos a la plataforma, pero sin embargo sí tiene que dejar en claro cuánto tiempo tú vas a tardar por lo menos en responder o que el estudiante vea presencia. Hay un concepto de presencia docente dentro de varios modelos de educación en línea, y aquí está reflejado, es decir, qué tanto tiempo vas a dar para que le respondas al estudiante, o por lo menos que sepa que lo leíste y que más adelante le vas a dar una retroalimentación. Nosotros marcamos entre 48 y 72 horas, que es más o menos el estándar, pero eso es importante porque sí ayuda mucho a la parte de comunicación e la interacción y que los estudiantes realmente se involucren, porque a veces si dejamos mucho tiempo se van simplemente perdiendo la motivación, y a veces es deserción eso, o ya no entran a la plataforma, o hay una resistencia, se genera una resistencia de acceso a la plataforma. Un elemento fundamental, y lo valoran mucho los estudiantes, de hecho se hizo una investigación de deserción escolar, y uno de los elementos que señalaban los estudiantes por qué habían desertado exclusivamente, lo habían señalado porque no había
las suficientes asesorías académicas con los profesores. Entonces, esta idea de que ya no se puede, que no hay coincidencia de los tiempos, pues con eso nos puede apoyar mucho. El tener un espacio específico de tu curso para asesoría académica, el estudiante se ayuda a veces mucho y puede ser la diferencia entre continúe con el programa o a veces, ya no pueda continuar porque no hay esta apertura a la asesoría académica específica. Puedes establecer horarios, por ejemplo, decir, yo una vez a la semana de tal hora, ahí podemos estar interactuando, podemos establecer algunas preguntas o simplemente dentro de un rango de días o de un horario, yo puedo intervenir para despejar todas las dudas académicas. Ahora, perdón, voy a hacer un comentario que nos ha funcionado mucho. Ahora lo que estamos haciendo con las asesorías es que sean entre pares, es decir, identificar aquellos estudiantes, hay estudiantes que son líderes o que tienen cierto nivel de conocimiento que pueden ayudar a sus estudiantes. Eso puede ser una buena metodología. También esta idea de hacer que los estudiantes participen, es decir, asignar roles. Uno de los roles puede ser asesor académico, y eso ayuda mucho a que el grupo también vaya emparejando ciertos conocimientos y no solamente el profesor ayude a esa parte. La comunicación y la realimentación es fundamental. Ya habíamos comentado que los tiempos a veces se reducen y bueno, en el caso específico de las herramientas que hemos mencionado, que es el caso de la lección, el caso del examen en línea, se pueden hacer retroalimentaciones inclusive por ciertos rangos o ciertos grupos de acuerdo a cómo salgan en la evaluación, es decir, los que saquen menos de 5 se puede dar un tipo de retroalimentación diferente a los que salen entre 5 y 7 y los que salen de 7 a 10. Es decir, eso se puede programar, no es muy complejo. Una de las cosas que nos ha ayudado mucho en los cursos de formación y para involucrar a los profesores al uso de tecnología es quitar este mito que la tecnología es muy compleja. No, hay sistemas como Moodle que sí requieren un aprendizaje, sí requieren cierta actualización, pero son intuitivos y sí se pueden hacer muchas cosas. Claro es que hay que invertir al principio tiempo, pero a lo largo del día, al final del día, ganas mucho más tiempo. La retroalimentación es muy importante, esto también lo valoran mucho los estudiantes, que existan espacios específicos, no solamente se califique, es decir, te envíen la tarea y la califiques, no, sino también exista una retroalimentación. Hay un módulo dentro de Moodle donde un lector, donde te envían la tarea y tú automáticamente ahí la ves, ahí puedes hacer anotaciones, inclusive de voz, y automáticamente no tienes que descargar el contenido, es en la plataforma y lo evalúas de acuerdo a ese contenido que tiene. Eso ahorra tiempo, si lo haces de forma escrita en ese momento, y también lo puedes hacer de forma grabada, es decir, por audio, también ayuda mucho a darle retroalimentación al estudiante. Bueno, hay una parte importante de seguimiento. En el caso del seguimiento, cuando dejas actividades en Moodle como son tareas o entregas de trabajo, puedes hay una parte dentro de la plataforma, está en reportes, participación en el curso, donde puedes ver por estudiante, por ejemplo, si te entregó la actividad o qué tantas actividades te ha entregado, y específicamente en aquellas que no te ha entregado la actividad, poder enviarle un mensaje a todos los que no te han entregado. A los que ya te entregaron, pues sabes que van siguiendo un ritmo, pero esto ayuda mucho para darle seguimiento a aquellas personas que se rezagan o que no pueden, o que están olvidados y de repente se perdieron 1 o 2 semanas. Esto ya está integrado dentro de la plataforma. Hay otros elementos, otros reportes, estadísticas, por ejemplo, también están. A lo mejor eso requiere un poquito de más tiempo, pero esta herramienta es muy útil. A mí me ha funcionado mucho porque inmediatamente les envías un mensaje que no implique que tú tengas que recuperar los correos electrónicos, que no implique que tengas que enviarles a uno por uno, sino directamente desde aquí identificas quiénes han faltado, les envías un mensajito
y tiene muy buen efecto. Tiene muy buen efecto de tal forma que te contestan y inclusive se logran emparejar. Pero bueno, son herramientas que están incluidas para el seguimiento dentro de un curso en módulo. Bueno, por supuesto, es importante dejar en claro las formas de evaluación desde un principio, tener tiempos. Al estudiante lo motiva muchísimo, o de hecho es un elemento de motivación extrínseca, digamos, el hecho de que cuando te entregue la actividad sepa cuándo va a recibir la entrega de la retroalimentación o de la evaluación. Es decir, dosificar a lo largo de todo el curso cada una de las entregas de las actividades y de la retroalimentación ayuda al estudiante, y esto le da un progreso o da una sensación de progreso mucho mayor que si dejas al final la evaluación y a veces dejas que se junten varias tareas o varias entregas. Esto sí está súper, digamos, analizado, y el hecho de que el estudiante entregue una tarea y sepa que va a ser evaluada dentro de cierto tiempo y no va a ser hasta el final, es decir, que va a ser progresivo, es un elemento importante de participación y que continúe el estudiante motivado, digamos, en el curso. Bueno, consideramos que todo esto, la idea de utilizar cualquier tecnología o cualquier herramienta tecnológica tiene que ver con mejorar la docencia, mejorar el aprendizaje de los estudiantes, y nosotros vemos varios procesos que a veces están dentro de la institución, pero a veces están de forma aislada o no se integran, digamos, en un todo. El primero es sí partir de la experiencia, de la teoría que ya existe. Hay buenas prácticas, hay teoría que ya se conoce, hay cosas que ya están sistematizadas y que podemos recuperar. Creo que debemos de partir de ahí una parte importante. Sin embargo, no quedarnos ahí, sino analizar aquellas prácticas exitosas o aquellos casos que han dado buenos resultados en su contexto, porque hay muchas experiencias en diferentes contextos que a veces se quieren utilizar, pero simplemente no se pueden llevar a cabo. ¿Por qué? Por la falta de recursos tecnológicos, por la falta de, digamos, modelos educativos diferentes, por la falta de muchos elementos. Entonces, sí es importante que conocer lo que existe como prácticas exitosas en el contexto, en el grupo de trabajo. Estoy seguro que en todo grupo hay buenas prácticas docentes, habría que analizarlas y recuperarlas. Y bueno, hay algo que le llamamos creatividad e imaginación pedagógica. El reto actual es que nos encontramos con, ya lo conocemos, con una generación totalmente con otros intereses, otros valores, otras inquietudes, otras formas de aprender, que necesitamos tener esta capacidad de crear cosas nuevas y probarlas. Esa es una parte importante, y a partir de probarlas o tener esta creatividad o imaginación de hacer cosas dentro de una, digamos, de una base que sería la parte teórica y conocer buenas experiencias o buenas prácticas, nos puede llevar a diferentes resultados, y estos resultados los tenemos que evaluar, aplicarlos, hacer la aplicación, evaluarlos y hacer investigación. Eso es fundamental. Es decir, la propuesta también es que el docente investigue su propia práctica profesional, y en esa medida conozca cuál es la efectividad, la eficacia de sus estrategias que está implementando. Hay en ocasiones que implementamos cosas diferentes y nos dan resultado, pero las queremos volver a utilizar o a querer aplicar en otro momento con otro grupo, y resulta que ya no nos dio resultado, fue totalmente diferente. Inclusive hasta puede ser, nos puede dar resultados negativos. Entonces sí es importante que dentro de este proceso de mejora con tecnología, sí hagamos un poco de investigación a nivel inclusive del aula, de observación participante, de ver cómo analizar cómo nos fue empleando estas estrategias. La sugerencia es que empecemos por una parte. No tenemos que implementar todo lo que existe en Moodle, no tenemos que implementar al principio todo, pero sí empecemos por una, empecemos a utilizar algunas herramientas. Por ejemplo, ya se comentó lección, ya se comentó el examen en línea, pero aquí lo importante
es evitar solamente replicar lo que ya hacíamos en la clase presencial de forma tradicional. Si enfocamos a que nuestro objetivo es de que los estudiantes generen aprendizaje a largo plazo, pues en esa medida tenemos que utilizar las herramientas y diseñar la actividad utilizando los medios tecnológicos hacia ese fin. Entonces lo importante es siempre tener muy claro ese objetivo de que el estudiante lo que queremos es de que realmente aprenda a largo plazo y que no solamente memorice información. En esa intención, pues bueno, hay todo un proceso que lo estamos haciendo a nivel metodológico o es difícil hacerlo, es generar grupos de trabajo de innovación educativa, pequeños de 2 o 3 profesores pares, que empiezan a hacer actividades en módulo con tecnología y empezamos a tener resultados y analizar y a sistematizar. Creo que a partir de ahí, cuando tú empiezas a hacer estos núcleos, estos grupos de trabajo, posteriormente sistematizas, se puede probar a nivel colectivo y si esa estrategia o ese uso de tecnología es útil, posteriormente se puede institucionalizar. Es decir, es un proceso donde tú vas probando, vas haciendo revisión, vas haciendo investigación y si en un determinado momento se puede probar a un grupo significativo dentro de la población donde te encuentras, puede ser una pedagogía innovadora o puedes aportar una innovación a la institución. Pero tenemos que empezar desde grupos pequeños, con grupos pequeños de estudiantes. Creo que la metodología aquí es trabajo entre pares. Les pedimos a veces mucho a los estudiantes que trabajen ellos en pares, pero a veces nosotros no trabajamos, nosotros tenemos que trabajar en pares, a organizarnos, juntarnos en grupos de profesores y empezar a generar este tipo de estrategias y claro está que es un trabajo bastante interesante en cuestión de que se cubren varios elementos, no solamente es uno, sino estamos hablando de investigación educativa y evaluar, ¿verdad? También evaluar eso que estamos investigando. Creo que un pilar, y lo sabemos perfectamente, un pilar fundamental para realmente hacer uso eficiente de las tecnologías y las metodologías es la formación continua de los docentes. Creo que en específico hemos trabajado en 3 áreas y creo que en toda institución debería de haber un programa, un centro de formación docente, como se le llame, permanente, continuo. Y hay 3 áreas como yo veo importantes, que es la parte de diseño de estrategias pedagógicas, en este caso en la plataforma Moodle, la parte de docencia y tutoría en Moodle y la parte de evaluación del aprendizaje. Son 3 áreas fundamentales que van a ayudar mucho a que el docente actualice sus conocimientos, genere otra idea, otra concepción de lo que es el proceso de aprendizaje y también haga sinergia y haga grupo de trabajo con sus pares. Lo que hemos estado haciendo en la institución es un poco estos cursos que no solamente termina el curso y ya todos se van a su área de trabajo, sino que forman grupos, llevan el conocimiento a la práctica y al final se presentan los resultados. Es decir, con un apoyo y un seguimiento. Uno de los elementos de éxito en los programas de formación y de actualización docente es el seguimiento fundamental, el apoyo continuo. Es decir, no solamente termina el curso y ya todos se van a sus lugares de trabajo, sino que continuamos apoyando el proceso y la aplicación. Entonces, lo que hacen los profesores es, hacen su estrategia, toman el curso, diseñan la estrategia, la implementan en su aula, con sus estudiantes, utilizando módulo, utilizando tecnología, se presenta y se evalúa. Es un proceso también de seguimiento que se les da como apoyo permanente a los profesores. Creo que este elemento es importante que esté o que se tome en cuenta en la institución. Bueno, aquí las preguntas que igual nos propone la maestra Rebeca y que me parecen muy pertinentes, continuar discutiendo además de las que ustedes propongan, es qué significa evaluar la práctica docente en módulo, si realmente se está evaluando y mejorando. Acuérdense que la evaluación sirve para mejorar.
Es decir, cuando hay una evaluación, la función o el objetivo es mejorar el proceso, mejorar la actividad docente y si se está haciendo, ¿cómo se está haciendo en la institución? O sea, una de las necesidades o faltantes es estos criterios de evaluación de la docencia mediados por tecnología. Esta pequeña, más que conferencia, más bien es como darles una perspectiva un poco de lo que se ha hecho, también tiene la intención de motivar a ustedes sobre la reflexión de estos aspectos importantes de la docencia y seguir profundizando en ello. Esta presentación surge también de un artículo que tiene que ver con la evaluación de la calidad docente mediante aulas virtuales en Moodle, y lo pueden ver en Google Academic o Google, el de libros, el Google donde están los books. Está este libro donde vienen varias experiencias sobre el uso de Moodle, la aplicación de Moodle y de tecnología. Les voy a dejar la dirección donde está la presentación también. Está mi correo electrónico y está el blog donde está la presentación. Y bueno, yo creo que lo más interesante, ¿verdad?, de todas las pláticas que se comparten es lo que ustedes propongan, las preguntas, dudas, cuestionamientos, aportaciones. Creo que es lo más importante de estas reuniones y de esta participación. Bueno, yo la dejo hasta aquí y con gusto cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier pregunta será muy bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes, Pablo. Sí. Bueno, yo tengo dos preguntas. Sí. Una comentaba respecto a que los alumnos, una vez que pasan 72 horas y no han participado en el foro, pierden el interés. Y bueno, también me ha pasado en forma personal, la verdad es que sí. Pero digamos, el problema que nosotros tenemos como es sistema abierto, algunas materias sí son totalmente a distancia y pues cada alumno lo lleva a su propio ritmo. Entonces, digamos, tratar de ponerles un calendario de actividades, ya lo he intentado y es sumamente complicado. Entonces, digamos, para nosotros tener ese control de tiempo es muy difícil, sobre todo mantenerlos en la cuestión de la retroalimentación, porque digamos, de retroalimentación, aunque su aportación sea adecuada, trato de hacer de que se profundicen más en el tema. Así como mencionaste, ¿no?, que ver cuáles son sus puntos débiles. Igual, digamos, yo lo que veo es tratar de ver dónde está su interés, y lo que hago es buscar artículos relacionados que les interesen y se los comparto, pero igual no sé si los revisan o no, porque ya agarran, hacen su aporte y ya no vuelven a participar. Digamos, la duda en sí de esta situación es, ¿tú qué harías? Bueno, ¿cómo te llamas? Eric, perdón. Eric, es muy interesante la pregunta, importante. Yo lo he hecho de la siguiente manera y creo que funciona. Uno de los elementos importantes es cómo motivar al estudiante. Cuando nosotros lo pedimos que es de manera voluntaria dentro de cualquier actividad, y esto es por naturaleza humana, cuando lo pides de manera voluntaria, de repente muy poquitos lo hacen, ¿no? No quiero decir que sea obligado, pero sí puedes hacerlo de manera suave o motivadora, diciéndole, bueno, esta es la propuesta, los que realicen el seguimiento de tales actividades en tales fechas o realicen ciertas actividades de metacognición, van a tener una aportación extra, van a tener un puntaje mucho mayor, es decir, hacerlo positivo, nunca castigar, sino más bien estos elementos como buscar la parte motivacional, donde el estudiante también genera una disciplina, se autorregule. Es muy difícil cuando lo pones como opcional o lo pones como voluntario. Nosotros lo vemos también con nuestros cursos a nivel institucional. Yo creo que en todas las instituciones debería haber un mínimo de horas de formación docente, pero a veces no lo hay. Entonces tú promueves los cursos y la verdad es que te recomiendan de boca en boca, no tanto porque exista ya un programa institucional, pero sin embargo, cuando das estímulos
o motivaciones de esta índole, donde le digas, bueno, los que generen un buen seguimiento y entrega de actividades van a tener un estímulo, una mejor calificación. Eso ayuda o contribuye a que los estudiantes se esfuercen. Eso es lo que yo haría y lo que he hecho en algunos momentos. ¿Decías que tenías alguna otra pregunta o alguno? Sí, bueno, la otra, más que pregunta y una precisión, porque también comentabas que hay una investigación donde verificaron esta parte que la deserción tiene mucho que ver con lo que comentabas de la motivación. ¿Esa investigación, el paper está público, se puede compartir en la plataforma? Bueno, esa la hicieron en la UAM Iztapalapa, digamos hicieron lo hicieron a nivel cualitativo y cuantitativo, y de los que desertaron se les preguntó cuáles habían sido los motivos de deserción, y uno de los motivos era la parte de que no tenían asesoría con los profesores. Pero el elemento de motivación es muy importante dentro de la deserción, es decir, qué tan motivado está el estudiante para... Hay una tipología, hay la parte motivacional en nivel académico, la parte personal y algunos otros factores que intervienen en la motivación para que el estudiante permanezca o no permanezca en un curso. Pero con gusto lo podemos poner en el foro. Ahí tengo algunas referencias con la parte de deserción, la parte de motivación hacia el aprendizaje en línea o el aprendizaje mediado por tecnología, en este caso el móvil, ¿no? Sí, con gusto, lo ponemos. Gracias. Sí, ahí tienes. Bueno, buenas tardes. Sí. Mi nombre es Lisbeth, yo vengo de una escuela privada especializada en gastronomía. Para mí ha sido muy interesante venir mes con mes a este seminario porque me ha ayudado a ir construyendo una identidad institucional de la página que administro. Y justamente me encuentro en este debate respecto a si estandarizar los procesos educativos, es decir, poner rutas de aprendizaje. Afortunada o desafortunadamente, los contenidos que nosotros compartimos a nuestros estudiantes tienen que ver con normas, con situaciones tal vez muy acotadas y que para mí se acercan un poco a un enfoque por competencias respecto a qué se espera de un profesional en gastronomía respecto de ciertas materias, digamos, un poco más administrativas. O, por otro lado, de darle completa libertad a los profesores para que hagan y deshagan la plataforma, ¿no? Estoy como mitad y mitad, ¿no? O sea, con los maestros que son recientes y que se han ido añadiendo a las plataformas, les he dado, digamos, una estructura que he aprendido también en este módulo, en este seminario, de hacer una ruta de aprendizaje y que ellos vayan llenando los incisos. Y por otro lado, hay maestros que pues, ya tienen libertad total. Sobre todo también por una resistencia al cambio, ¿no? Pero me he dado cuenta que a mí me cuesta más trabajo tratar de evaluar el desempeño docente con los profesores que tienen libertad, porque a veces se emocionan demasiado y suben hasta memes, ¿no? Que no tienen mucho que ver con eso. Claro, y que pueden ser una buena estrategia siempre y cuando esté orientada hacia un objetivo, ¿no? Por ahí va la pregunta. ¿Qué sería lo ideal? ¿Que se genere una identidad institucional con ya una estructura o que se le dé una libertad, digamos, de cátedra? Bueno, ahí está. Mira, todo tiene que ver con el modelo educativo. Si tu modelo educativo tiene que estar en concordancia con lo que estás aplicando en tecnología educativa, si tu misión y visión y objetivos institucionales tienen que empatar. Sin embargo, en esta situación también de querer aportar y que no solamente se quede en un modelo, digamos, muy estructurado y no haya oportunidad de innovar, yo lo que haría, lo que mencioné yo, o sea, hay ciertos indicadores que con eso, o sea, son cosas o experiencias ya que dicen que funcionan o son positivas, que han funcionado. Yo lo que haría es hacer una estructura base con esos indicadores
que han funcionado ya. Es decir, en todo curso debe haber un sílabus y con tal estructura. En todo curso debería haber un foro de pregúntale al profesor. En todo curso debería haber un espacio de asesoría académica. Son cosas esenciales. Alguna de las láminas, creo que no sé si se ve, este es Alhambra, es un espacio emblemático de Granada, y a lo mejor no lo comenté muy bien, pero la parte importante acá son los cimientos o los pilares que tiene esa estructura histórica emblemática. Es hermoso, es en Granada, España, y es eso, o sea, ¿cuáles son esos pilares que te van a permitir dar solidez a tu modelo pedagógico y que permanezcan? Entonces, yo mencioné algunos. Tú puedes darle esta estructura básica que te permite evaluar y también dar la oportunidad con los mínimos de decir, bueno, el que quiera ser innovador puede serlo, pero ya hay ciertos elementos de evaluación que estos sí yo los voy a considerar y estos sí los puedes sistematizar y te va a ser más fácil. Pero la clave es, tienes que tener claridad en el modelo pedagógico y que esté alineado. O sea, que responda eso al modelo pedagógico y a la misión y visión de la institución. Si no, de repente, yo lo comentaba, a veces hay modelos muy buenos, pero en la práctica nunca se llevan a cabo. O en la práctica estás haciendo cosas diferentes del modelo. Yo lo viví en varias instituciones. Decían, ¿cuál es su modelo pedagógico? Creo que no tenemos. O sea, visualmente no estaba. Estaba el paper del institucional donde decía que trabajaban un modelo basado en competencias, un modelo de aprendizaje duradero, o cualquier modelo. Pero no estaba visualmente, o inclusive los mismos profesores no lo asumían así. Yo creo que hay que trabajar mucho con los profesores, con esa identidad, pero hay que tener mucha claridad en ese modelo, si está claro el modelo, y si esto concuerda con lo que queremos hacer con el uso de tecnología. Entonces, habría que analizar eso, y para que aquí entre nos, para que no te corran, sí tendríamos que ver que concuerde muy bien, y posteriormente ya dar oportunidad para que sean innovadores, pero dentro de una estructura y que corresponda al modelo que se está buscando en esa institución. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, alguna sugerencia? Críticas también se aceptan, constructivas, claro. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo más que nada quería preguntarte esta parte de la organización y la apariencia. Bueno, por las pantallas que mostraste veo que trataron de respetar los colores de la imagen institucional, supongo, pero yo quisiera preguntarte como con qué pudieron toparse, no sé si lo hayan hecho como una investigación previa, fue un poco ensayo y error, o cómo llegaron a determinar que era lo más adecuado para el acomodo de su plataforma. Bueno, sí se tomaron a nivel institucional, de hecho, por cuestiones de uso, hay como reglas de uso de logotipos y de colores, ya a nivel institucional. Esa fue como la base, como qué color, o sea, la disposición del logotipo, de tipo de letra que debería tener, digamos, qué tipografía se tendría que utilizar a nivel institucional. Se tomó como base, pero posteriormente sí se utilizó, bueno, hay estándares en este caso, de uso de lo que es hojas de estilo para probar contenidos a nivel web, a nivel en este caso digital, donde te sugieren cierto tipo de tipografías o colores. Entonces sí se tomaron como los dos elementos, ¿no? Por una parte, lo institucional, lo que te decía la institución, el uso de reglas de uso de logotipos y tipografías, y otra parte, la parte de la usabilidad, que tiene que ver con estándares de usabilidad y que ya son como acuerdos, ¿no? De uso de tipografías para internet, y esa parte sí es importante, ¿no? Aunque bueno, sería ideal que digamos un estudiante de diseño, un estudiante de diseño gráfico hiciera una investigación ya en el grupo donde se va a probar la plataforma. Eso sería lo ideal, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, crítica, comentario, reclamo? ¿No? Bueno, pues yo les agradezco mucho, les agradezco su tiempo y la oportunidad de estar por aquí con ustedes compartiendo algunas ideas. Permíteme entregarte tu reconocimiento.
La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, extiende el presente reconocimiento a Pablo César Hernández Cerrito por su participación como ponente en el tema Diseño Pedagógico versus Desempeño Docente en Moodle, que forma parte de este seminario Moodle UNAM México e impartido el día de hoy, 29 de mayo. Muchísimas gracias, César. Bueno, pues nuestra sexta sesión presencial la tendremos el día, ahorita les confirmo, ya alguien creo que lo ubicó, es el día 26 de